Yo conozco testimonio de cosas que hacía mi abuelo, él y unos amigos que él tenía, que se arropaban con una sábana blanca y aparecían en Haití. Esa mujer tenía los ojos rojos que parecían candela. Y le dijo a mi mamá, usted no puede entrar, él solamente va a entrar. Te estoy hablando de que yo siendo un niño hacía ciertas invocaciones de oscuridad para yo poder tener un beneficio. A través de mi abuelo, que era el patriarca en esa área, ellos hacían una clase de actividades o de fiestas satánicas donde tenían que presentarse todos los nietos. Y ella me metió en un cuarto, vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo me sentía que estaba en otro mundo. Yo recuerdo que en una ocasión, porque ya yo tenía miedo, y yo dije, yo tengo que soltar esto. Y yo recuerdo que a mí me había dicho la persona que me mandó a hacer el trabajo, el día que tú te quites eso que tú tienes amarrado en la cintura, te van a matar, va a tener problemas, no te lo quites. Y en mi mente dije, si tú eres Dios verdaderamente, como yo escucho que la gente dice, a que el predicador no va donde yo estoy, me voy a poner lo último de la multitud. Varón, agárrate por lo que te voy a decir ahora. El hombre estaba bajando de la tarima. Cuando estaba bajando de la tarima se devuelve y dice, siento por el Espíritu seguir ministrando. Y un día yo recuerdo que el Señor me mostró que yo me iba a matar en un accidente. Y yo veía ese gran entierro y lo veía a distancia. Yo estaba parado como mirando para acá y el entierro iba subiendo. Iba allá, sí. Y yo recuerdo que yo veía a toda mi familia y yo dije, ven acá. Veía a mi mamá recostada del carro fúnebre y yo dije, pero ¿dónde yo estoy? Veía a todos mis hermanos, mucha gente que yo conozco, que lo veía llorando. Y yo decía, pero ¿dónde yo estoy? Cuando yo dije, yo estoy aquí, que volví a levantar la cabeza y el cristal de la cabeza. Dios le bendiga, mis amados, toda esa gente linda que nos sigue por esta plataforma. Gloria a Jesús. Que la paz de Dios esté con todo. Agradezco a cada uno de ustedes por esos likes, esos comentarios, esa gente linda que se están suscribiendo, que están ahora perteneciendo a esta comunidad. Agradecemos infinitamente ese apoyo. Hoy estoy con un hombre de Dios que tengo tiempo siguiéndolo, mire, tengo tiempo buscando cómo tener una entrevista con él. Pero gracias al Señor se nos ha dado un hombre bien humilde. Yo le dije y de una vez buscó la manera. Hoy está con nosotros el evangelista Joel Castro, un hombre que Dios está usando poderosamente. Y hoy yo le voy a sacar el jugo, le voy a hacer preguntas para que, así que ya ustedes saben. Le invito a que comenten, que se suscriban, los que no se han suscrito, y que comenten ahí, porque vamos a seguir haciéndole más entrevistas a Joel. Y quiero que usted comente lo que usted quiere que le preguntemos adelante. Con Dios y con nosotros, mi hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga de una manera especial, es un gozo para mí. Gracias por aceptar la invitación, es un privilegio. No, el privilegio es mío, porque realmente yo entiendo que a esto nos ha llamado el Señor, a dar por gracia lo que el Señor nos ha otorgado y poder serle de bendición a ese público que te sigue a través de las redes sociales. Amén, que yo sé que están deseosos por escuchar tu historia. Amén. Mi hermano, para comenzar, yo quiero que tú nos hables un poco de tu infancia. ¿Cómo fue parte de tu infancia? Tremendo, es una pregunta que ya la he respondido varias veces y cada vez que me hacen la pregunta siento como que me la están haciendo por primera vez, porque fue tan amplia mi niñez y hay tantas cosas que la caracterizaron que eso hace que parezca como que es nueva la pregunta. Yo te diría que mi niñez se caracteriza, ministro, por una niñez, yo diría, donde viví varias etapas. Yo diría que fue buena, pero en parte mala también. Te voy a decir la parte buena y la parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Que crezco en medio de un hogar donde recibí mucho amor, donde recibí mucho cariño, donde veía muchas cosas lindas, tuve una educación buena, tuve el privilegio, ¿verdad?, de recibir ese apoyo de mis padres para yo prepararme en cuanto a estudio se refiere. Esa es la parte buena, donde mis padres me lo daban todo, donde me daban mucho cariño, donde como niño yo decía, quiero un juguete, me lo daban. Esa es la parte que se ve buena. Bueno. Ahora, ¿qué yo llamo la parte mala? Que a pesar de que tenía buenos juguetes, a pesar de que tenía cariño, a pesar de que contaba con el amor de mamá y papá, nunca escuchaba la palabra existe un Dios en los cielos. Yo siempre pongo de ejemplo a mis hijos. Mis hijos se están criando viendo a su papá predicar,
van, me llevan al aeropuerto, van, me buscan, me lo he llevado a canales de televisión. De hecho, ayer mi hijo estaba conmigo en el monte buscando la presencia de Dios. Qué bueno, y son de los privilegios, ministros, que yo no tuve. Era todo lo contrario. Mientras que mis hijos se están criando y viendo a su papá leyendo la Biblia, orando de madrugada, haciendo estudio de la palabra con ellos, yo era todo lo contrario. Porque tradicionalmente yo vengo paternamente de la parte paterna de creencias de oscuridad, de lo que tiene que ver con hechicería. Yo digo que en estos tiempos yo escucho muchas personas que están atados a la hechicería, pero hay distintos tipos de ataduras. Está la atadura que es producto de hacer las cosas por momento o por lo que yo veo que otro hace. Y la parte más fuerte son los arraigos culturales, porque la gente está dispuesta a morir por aquello que se le inculca culturalmente. Sí. Si de repente por moda yo comienzo a practicar algo, esa fiebre se me va. Pero cuando es algo que se practica de generación en generación, es algo sumamente difícil de desarraigar. La gente está dispuesta a morir por eso, porque me lo enseñaron desde atrás. Yo vengo con eso. Mis padres, es el concepto que mucha gente emplea para justificar lo que hace. Y eso caracterizaba mi niñez. Veía a mis padres envueltos en lo que tenía que ver con adoraciones a cuadros. No es como ahora que los niños, en el caso de los padres que son cristianos, los llevan a la iglesia. A nosotros nos llevaban era santiguarnos, darnos resguardo. No decían que desde pequeños nosotros íbamos a ser consagrados a X o a tal demonio. Y eso caracterizó mi niñez. Y eso en ese momento usted lo veía como algo normal. Normal, porque yo abrí los ojos mirando ese tipo de práctica. No había una concientización de que eso era malo, porque mis padres también, eso era lo que ellos conocían. Y como para ellos eso era bueno, entonces ellos entendían, si para nosotros es bueno, para nuestros hijos también. Tenemos que inculcarle eso, tenemos que enseñarle eso. A tal punto que literalmente ya yo siendo un niño pequeño, habían cosas que yo la hacía a un jugador. Mira, tú sabes lo que bola, las canicas. ¿Verdad? Hay mucha gente que le llaman canicas, que son las esferas de cristal. Sí. El que no jugó eso no fue niño, nació siendo adulto. No fue niño. Nació siendo viejo. Así es. Y había momentos, hombre, yo siendo un niño, que cuando yo estaba jugando canicas con mis compañeros o con mis amigos de infancia y yo me veía que estaba perdiendo, ¿a qué tú crees que yo recurría para que llegara la suerte? ¿Cómo va a ser? Mi hermano, siendo un niño, pero desde luego, automáticamente intentaba pedirle a las entidades que yo veía que invocaban mis padres o mis abuelos para que me dieran la suerte. No voy a tomar esos nombres, como dice el salmista. Sí. No ofreceré yo sus libaciones, ni en mi boca tomaré sus nombres, porque la idea es edificar, no darle gloria ni crédito a esas entidades espirituales que hoy en día estamos echando fuera de los altares. Sí. O sea, y yo recurría a eso. Y había veces que yo veía que mis amiguitos hacían gestos extraños. ¿Cómo y por qué él hace eso? Porque nosotros estamos jugando y no tenemos la necesidad de recurrir a eso. O sea, te estoy hablando de que yo siendo un niño hacía ciertas invocaciones de oscuridad para yo poder tener un beneficio o para yo salir victorioso en el juego. ¿Cómo tú ves eso, profeta? Eso caracterizó mi niñez. Y si desde pequeño tú hacías eso, ¿qué no sería en un problema? Te estoy hablando y vamos a llegar a esa parte. Y vamos a llegar a esa parte según tú me vayas preguntando, porque no quiero adelantarme a las preguntas. Sí, porque quiero hacerle esta pregunta. Desde pequeño tuviste, aunque no diga el nombre, pero tuviste un espíritu que te dijo que se te presentaron. Claro que sí, claro que sí. Te decían su nombre y todo eso. Pero desde luego, mira, aquí en San Pedro de Macorís, donde estamos, mucha gente va a ver esta entrevista. Sí. Y yo quiero, antes de entrar en la pregunta que me hiciste, abrir un pequeño paréntesis acá. Sí. Yo no soy muy dado a hablar de estas cosas, pero cuando la hablo con plena confianza, porque yo tengo evidencia de lo que te estoy diciendo. Sí. Hoy en día hay una ola de testimonio, uno respeta, no es el tema, pero uno respeta todas esas personas que emplean y hablan de ciertas cosas, pero tú dices, pero no hay una evidencia. La gente de su barrio no da testimonio de lo que él está diciendo es verdad. Sí. Y yo te estoy diciendo esto y hay gente que van a ver esta entrevista, que te van a comentar, porque me conocen desde niño, saben de dónde yo vengo. Y que lo que hacíamos era aquí mismo, donde nosotros estamos cerca. Mi abuelo era el dueño de uno de los gagás más grandes de aquí de San Pedro. De la 30. De la 30 de marzo. No, murió siendo cristiano. Como yo de una vez dije,
de la 30 ¿Tú me es el entiendes? más conocido aquí en San Pedro. Tú Es me el estás más entendiendo lo conocido. que te estoy diciendo. Y él era el dueño. O sea, a través de él es que surge el arraigo y la práctica de esas cosas en nosotros o en mi lado paterno. Porque mi mamá lo hacía, pero no como tanto lo hacía la parte paterna, que eran más los que se inclinaban a ese tipo de práctica. ¿Y qué te estoy diciendo para contestar tu pregunta? A través de mi abuelo, que era el patriarca en esa área, ellos hacían una clase de actividades o de fiestas satánicas donde tenían que presentarse todos los nietos. Eso se hacía cada vez que nacía un miembro de la familia, del lado paterno. Había que llevarlo para consagrarlo a ese espíritu, porque ese era el espíritu que se le conocía como el espíritu de la familia. Todo el que venía de la línea paterna tenía que inclinarse y servirle a ese espíritu inmundo, como le llaman, misterio, y tenían que inclinarse a él, porque ese era el de la familia, como decían ellos. Ese era el de la cabeza, que gloria a Dios, mi abuelo murió siendo cristiano, pero realmente, o sea, nos sumergían en unos niveles que parece de ficción el tipo de cosas que nosotros llegamos a ver, yendo a la casa de mi abuelo, estando nosotros con él, estando yo pequeño. Explícanos, dinos una de esas cosas que te impactó mucho. Una de esas cosas que me impactó mucho, que yo recuerdo siendo yo pequeño, yo recuerdo en una ocasión, nosotros vivíamos como a 10 minutos o a 15 minutos de su casa. Sí. Mi mamá, acabo de decir que ella no era tan inclinada a eso, pero era algo cultural y por la época. Ya en estos días la gente tiene los ojos más abiertos, Dios se ha manifestado en nuestra ciudad de una manera poderosa y el ocultismo está desapareciendo aquí, a Dios la gloria, amén, a esa magnitud por la predicación del evangelio. Y sucede que tocaba que me llevaran a hacer el rito que te dije que había que hacer con todos los miembros de la familia de la parte paterna. Y mi mamá había dicho que no me iban a llevar, que su hijo, ella no lo iba a llevar a eso, que tenía miedo de lo que podía pasar conmigo. Y yo recuerdo que entraron en una discrepancia, estaba yo muy pequeño, pero en fin mi papá la logró convencer y ella entró en temor y me logran llevar. Cuando nosotros llegamos allá donde estaba la fiesta satánica, él le dijo todo lo que mi mamá dijo cuando estaba en la casa. Él dijo, yo estaba debajo de mi mamá va de esto y ella sabe, yo estaba debajo de la mata de limón, porque yo no quiero... El espíritu. Sí, le dijo cuando llegó. De hecho, la agarró por los moños y la metió en el fuego. Pero se quemó ella. No se quemó, pero la metió en el fuego para que ella sintiera el ki y entendiera. No queremos darle crédito, padre. No queremos darle importancia, pero tampoco ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y que eso es verdad. Claro. Eso es verdad. De que en estos días se está moviendo más la mentira, la falacia detrás de esas cosas, pero en aquellos tiempos que yo te estoy hablando, el que era. Sí. Porque yo te estoy hablando de gente que lo que traían o con quien trabajaban era con gente de Haití directamente. Sí. Yo conozco testimonio de cosas que hacía mi abuelo, él y unos amigos que él tenía, que se arropaban con una sábana blanca y aparecían en Haití. Te estoy hablando de esos niveles y de ese tipo de cosas. Y te digo, gente que van a ver la entrevista de mi ciudad, que conocen quién era mi abuelo, saben de quién yo le estoy hablando. A Dios sea la gloria, murió para Cristo. Pero cuando tú decías el brujo Cucú, que así era su nombre, en la 30 de marzo la gente temblaba. Y el gagá de ahí, ese era lo más. Tú me estás entendiendo cuando era de él. Porque ya ahora el que lo tiene, que le pasó de generación en generación, luego de mi abuelo, vino Andrés, luego vino la difunta chica y ahora lo tiene Miguel Ángel, a quien estamos orando para que venga a los pies de Cristo. También, ¿me entiendes? La gloria del Señor. Exacto, pero te estoy hablando de cosas, mi hermano, que eran terribles, y eso decoró mi niñez en el momento. ¿Y a qué edad fue que tú, porque yo te vengo siguiendo, amén, y escuché que tú bailabas gagá? Sí, claro. Que hay video por ahí. Sí, ¿a qué edad tú comenzaste ya a practicar en lleno? En lleno. Eso? Mira qué sucede. Esos espíritus, a raíz de la práctica, mira, porque es que todo lo positivo tiene un antónimo o una parte contraria. Sí. Así como la Biblia dice que instruyamos al niño cuando pequeño y aun cuando fuese grande, no se apartará, va a permanecer por el fundamento sólido en la palabra. Sí. Eso mismo pasa en el camino del ocultismo, cuando tú eres instruido en esos andares.
Es indispensable de que esos espíritus inmundos reclamen esa generación que va subiendo. Ya mi abuelo estaba en el ocaso de sus funciones satánicas o en la práctica del ocultismo. Ya estaba viejo, ya no tenía la misma fuerza, Sí. ya no tenía la misma habilidad. Había que buscar un heredero. Demandaban ya ellos. Pero desde luego, alguien que le diera continuidad a eso y siguiera trabajando por la misma línea. Hay un tiempo que yo le llamaría un tiempo como de refrigerio, donde sufrí como una desconexión momentánea, efímera, de corta duración en lo que tiene que ver con el ocultismo. Como que me desconecté en la parte de lo que tuvo que ver con mi adolescencia. ¿Sí? Sí. Ya uno subiendo, la etapa de ser jevito, de andar bonito, como que eso me desconecta un poco. Pero automáticamente ya yo estaba entrando en la culminación de mi adolescencia. Ahí viene la interrupción, donde esos espíritus de lleno comienzan a intentar reclamarme de tal manera que yo llegue un tiempo, profeta, lo sabe mi mamá, lo saben mis hermanos, lo saben los vecinos, que ya yo podía estar hasta hablando con unas personas y esos espíritus inmundos me tomaban de repente y hacían de todo conmigo para que yo les sirviera de manera obligatoria por los pactos y los vínculos de oscuridad a través de los cuales me habían ligado mis padres con esas entidades demoníacas. Te tiraban en el piso. Pero así, desde luego, me convertí en un momento de mi vida en alguien incontrolable. Que ciertos familiares cercanos míos tenían temor de estar a mi lado por lo que pasaba cuando esos espíritus tomaban mi cuerpo. ¿Me entiendes? Y es ahí donde entra el temor hacia lo que podía pasar con mi vida y que encuentro personas usadas por Satanás, porque una gente dirigido por Dios no te va a aconsejar a que le sirva para que no te sobrevenga algo peor. No. Ya lo que yo estaba haciendo, no lo estaba haciendo por seguir la línea cultural, sino por el temor que había. a lo que podía venir a mi vida. Yo dije, wow, porque todo el que le hablaba o conocía mi caso le recetaba lo mismo a mi mamá. Y yo asustado, ¿qué vamos a hacer? Porque este muchacho está operando en unas dimensiones que dan miedo, son aterradoras, hay que hacer algo con él. Entonces ahí donde recurrimos a buscar personas que estaban operando en niveles de profundidad, por cuanto ya mi abuelo estaba allí en el ocaso, ya se estaba retirando, ya Dios lo estaba tocando, ya Dios estaba tratando con él, pero esos espíritus querían que fuera yo, querían que fueran yo. Te habían escogido a ti. Pero ahí es que viene el y ahí es asunto. lo fuerte. Ahí es que viene lo fuerte. Sucede que me conecto con una señora que voy a omitir su nombre por respeto, Sí. pero ella trabajaba en unas dimensiones increíbles, profeta. Ahí es donde se me comienza a abrir el entendimiento y los ojos espirituales, y yo comencé a tener visiones demoníacas y comprobé que eso era real. Yo recuerdo que yo conozco a esa mujer. Escúchame que te interrumpa. Visiones demoníacas que tú hablabas con ellos. Literal. Ya, y era visiones, pero tú despierto, así como. Literalmente. Y ellos hablaban contigo. Vamos a llegar ahí. Yo Wow, conozco a padre. esa mujer. Yo conozco a esa mujer que más nunca le he vuelto a ver. He ido a donde ella vivía para predicarle a Cristo. Y estoy hablando más de una década que ya yo tengo sirviendo a Cristo y no he podido encontrarme con esa mujer. Y nada, la conozco. Cuando la conozco, llego a su casa porque alguien me la recomienda. Ese día yo andaba con mi mamá. La mujer sale. Escúchame. Te la recomendaron para que pudiera darle el inicio Exacto. a ese mundo. Exactamente. Porque en esas cosas hay como unos bautismos y unas cosas. Ahí voy Ok. a llegar. Por eso me la recomendaron, porque hay un lenguaje que se maneja en ese mundo y es de bautizarle la cabeza para que esos espíritus puedan subir, no cuando ellos quieran, sino cuando tú lo invoques. Entonces, Ok. ahí vamos a llegar Dios mío, ahora. padre. Y yo conozco a esa mujer. Ella vivía en el barrio Restauración. Yo recuerdo que cuando yo llegué, esa mujer tenía un aspecto que yo, que vengo de ver cosas terribles, temblé cuando la vi. Esa mujer tenía los ojos rojos que parecían candela. Y le dijo a mi mamá, usted no puede entrar, él solamente va a entrar. Mi mamá se quedó en una sala de espera y ella me metió en un cuarto. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo me sentía que estaba en otro mundo. Cuando ella abrió la puerta para entrar al lugar donde ella trabajaba, yo me sentía que ya yo no estaba en este planeta por lo que yo podía ver. Y las entidades demoníacas que habían ahí dentro de esa habitación. Y yo recuerdo que cuando entré, ella me dice, siéntate ahí. Y yo recuerdo que yo puse la mano sobre una mesa que ella tenía y yo vi que ella tenía un puñal en la mano.
y los ojos los tenía abiertos, grande y rojo. Cuando yo la miré ya no era ella, sino que la mujer estaba como transformada. Yo dije, Dios mío, el mismo demonio que tiene esta mujer encima. Cuando yo puse la mano sobre la mesa, esa mujer, en fracciones de segundo, profeta, clavó el puñal en la mesa y lo clavó entre los dedos. Y yo comencé a... No me dijo lo voy a hacer ni nada. Te estoy hablando que yo me siento... De repente, yo me siento, llegué, cerró la puerta, pongo la mano así en la mesa. Cuando la miro, estaba de repente bajo, ¡pam! Y clavó el puñal en la mesa. Ahí comenzó a hablarme ciertos códigos que no lo traigo a colación, porque la idea no es dar un tutorial de practicar el ocultismo, sino de ayudar a esas personas que están atadas ahí, a hacerle entender que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es final de muerte. Y más que darle crédito a eso, hemos venido a resaltar no al que nos tenía atados, sino a aquel que rompió las cadenas para que hoy en día estemos viviendo lo que estamos viviendo en el Señor. A partir de ahí, ella me da unos tips de cosas que tengo que hacer para que no me acontezcan esas cosas que me estaba pasando. Porque te digo, había veces que yo Eso era lo preocupante. Eso era lo preocupante. Porque ya mi familia temían por mi vida. No y va a por poder lo que tener una vida normal. No, que no la llevaba. Mi vida fue interrumpida automáticamente. Hubo una interrupción espiritual. Ya mi vida no era la misma y nada. Cuando ella me da los tips, recuerdo que me dijo algo que yo tenía que hacer. Me puso un reto. Mi mamá es testigo, ya va a ver este video, ya se acuerda como ahora. Me puso un reto. Me dijo, tienes que ir a un río donde el agua corra. Si vas y lo haces, para salir de paso, yo me voy a dar cuenta y tu vida está en juego. Mi mamá sabe de qué yo le estoy hablando, que ella fue conmigo. Hicimos lo que teníamos que hacer, teníamos que buscar algo del río y yo mirar el mismo lugar de donde yo lo cogí y luego volver dentro de un tiempo a ponerlo ahí mismo, si no, no funcionaba lo que ella me estaba mandando a hacer. Imagínate tú, un río caudaloso que está corriendo, donde todos se deforman, se mueve todo, sube la marea, baja la... Oye la tarea para operar en los niveles que yo quería. Y yo recuerdo que fui, cuando llegamos mi mamá y yo, comenzó a llover. Comenzó a llover, yo recuerdo. Y yo recuerdo que hicimos lo que teníamos que hacer. Y yo recuerdo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que cuando yo hice lo que ella dijo que hiciera y me echara lo que mi vida cambió. Ahí fue verdad que yo como que sentí que ya yo no tenía dominio de mi mente. Yo perdí como la voluntad propia, ya yo no tenía dominio sobre mis decisiones, ya yo no hacía lo que yo quería. Fue como que algo tomó control de mi vida de tal manera, total, que yo mismo me desconocía. Yo no te voy a hablar de que yo era una gente agresiva, pero como que eso trastornó mi carácter de una manera tan fuerte que yo llegaba a los lugares y yo siempre llegaba con estas cejas pegadas. Todo el tiempo. Eso me caracterizaba, ese era mi rostro. No ahora, exacto. El rostro alegre, producto de la llegada de Cristo a mi vida. Que yo me río hasta de los mocos. Hay algo, es un aceite. Porque la gracia no es calcha, pero le da un brillo a uno que eso lo hace Jesús cuando llega. ¿Me entiendes? Pero me caracterizaba ese temperamento y ese semblante. Que yo llegaba a los lugares y era como con el deseo de que alguien discrepara conmigo. Para yo tratar. Sí, de una vez, profeta. De una vez. Y los que están viendo esta entrevista saben de qué yo le estoy hablando. Ellos saben. Por eso te dije que no tengo temor de hablar de esto. Porque ellos saben, mi hermano, la gente sabe. En San Pedro me conoce todo el mundo. Todo el mundo sabe. Por eso cuando yo predico campaña en ciertos lugares yo no forzo. Porque con simplemente yo leer la palabra y ellos trasladarse al Joel Castro de hace varios años atrás y ver la gloria que el Señor nos ha confiado y el mover de Dios, la gente acepta a Cristo. Porque la gente dice, ahí no hay mueca. Porque a ese yo lo conozco. Ese no es un testimonio más para buscar view. Ahí hay evidencia. Ahí hay evidencia y vivencia. Original, que en cualquier mira, yo me comprometo contigo de que demos una caminata por donde yo hacía todo lo que yo te estoy haciendo con vecinos que actualmente viven ahí para que sean ellos que te testifiquen. Vamos a agarrar un día y vamos a ir. Y vamos a entrar a donde el hombre que tiene el gagá que era de mi abuelo, para que él hable contigo y él sea que te diga a ti, para que tú veas. Vamos a hacer eso. Sí, porque tú sabes por qué yo digo esto. Ahí, pídalo. Porque hay mucha mentira y falso testimonio. Hay mucho falso testimonio. Yo tengo que decir esto porque esto no está en el bloqueo, pero yo lo voy a decir. Yo lo voy a soltar.
Hay gente que se están inventando los testimonios para buscar views. Para buscar views. Para hacerse populares. Y no Esto no saben se ese trata de condeno. hacerse popular. Eso se trata de edificarte, de bendecirte y de que tú entiendas las consecuencias funestas que trae el Ese practicar mundo. el ocultismo y la maldición generacional que recae sobre tu familia y sobre tu descendencia. Porque eso es lo que no sale. Sí. Eso es lo que no se dice, pero hay una maldición que reposa sobre los hijos de Sobre- aquellos que practican esto, mi hermano. Así es. Y sigo diciéndote para que tú me sigas haciendo la pregunta, pues yo sé que tú... No, que siga con que ya tomó control de ti. ¿Cuál cosa tú recuerdas que él comenzó a hacer que tú dices, no, pero ya esto se está pasando? Ahí voy. Yo siempre, el que me conoce, me he caracterizado por ser una persona como bien meticulosa para comer. Al sol de hoy soy así, soy un poco delicado como para comer. Y los que me han alojado, los distintos países que he ido a predicar la palabra, Sí. saben que yo soy un poquito delicado. No es que me cotizo para comer, no hablo de precio de plato, sino como Lo el que yo ver es, cómo lo que hacen, es, algunas la cosas, higiene, cómo lo preparan. Yo soy bien cuidadoso para comer. Y una de las cosas que comenzaron a caracterizarme es que ya no me importaba quién cocinara, en los prillés se come de todo, no importa quién lo friegue, no importa quién lo haga. Yo recuerdo que en una ocasión hubo alguien que hizo una preparación de un bebedizo para un Jueves Santo, no va a dar el tiempo para hablar de eso, y yo recuerdo que había una serpiente dentro, viva, de lo que nos estaban dando a tomar, y todos nos pegábamos, ¿Y ustedes sabían que la serpiente pero estaba ahí, ahí? la veíamos, Dios mío, la veíamos, padre. y la serpiente estaba dentro y bebíamos. Y yo recuerdo que luego de ese momento, mi mamá andaba con un pote de crema para untármelo, porque lo que yo me eché, profeta, provocó un olor al mismo infierno, mi hermano. El Señor reprenda. Un olor que cuando nosotros veníamos en la guagua, nadie se me quería sentar al lado. Producto de lo que esa mujer me mandó echarme arriba y de lo que me mandó amarrarme en la cintura. La gente Tremendo, cuando mi mamá y yo nos sentamos, a pesar de que nos bañamos en crema, la gente hacía así cuando llegamos y nos sentamos en la guagua, porque era un olor a demonio increíble, que molestaba a los que estaban en la guagua. Y ahí caí yo, que mi mente ya no era la misma, ya era un joven que no tenía voluntad propia, ya las cosas que yo hacía, ya me estaban restando amistades, de que yo llegaba a lugares, no voy a entrar en detalle, Sí. porque hay que ser ético y no todos los testimonios son para darlo, hay que saber testificar. Hay que saber y se testificar, testifica sí. para edificar. Nada. Recuerdo que me tocó vivir que a veces yo llegaba a ciertos lugares, yo escuchaba, no te juntes con fulano, a fulano lo va a matar la policía, fulano no va a llegar a tanta edad, fulano no va a llegar a ver esto, ese lo van a matar, los pasos que está dando lo van a llevar ahí. Pronóstico Sí. de hombre. Sí. Una cosa es lo que diga el hombre sobre tu vida y otra cosa es lo que se escribió en el libro de Dios, como dijo el Así salmista. Tu embrión vieron mis ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¿Sin qué? Sin faltar ni una de ellas. Sí. El enemigo tenía una agenda, pero hace rato que Dios tenía la de él también, ya lo tenía marcado. la cual hoy estamos viviendo. Y realmente vuelvo y te repito, para ir saltando y ser enfático en la pregunta que me acabas de hacer, ya había como una sed y una adicción de adorar esos espíritus, que yo hacía una compra de cosas para trabajar con ellos, que yo no la hacía para comer. La fundita de arroz era chiquita, pero la de eso era un fundón. Había veces que yo mismo, Wow. sí, porque me puse adicto a ese tipo de cosas. El nivel de atadura era tan fuerte que yo iba a la botánica y hacía una compra, que eso era increíble, profeta. Voy a omitir lo que se hacía porque, como dije, quiero que este sea un testimonio diferente, ni para promover el morbo, ni es un tutorial de hechicería. Te estamos edificando y tratando de abrir tus ojos para que tú que estás ahí en ese mundo entiendas que eso no es juego. Salga corriendo. Sal ahora de que ahí. estás a tiempo. Yo estuve a punto de perder mi vida. No sé si daré el tiempo o tendré que decirlo en una parte B, pero a dónde por poco y yo termino si la intervención divina no se produce en mi vida. Porque todo eso, profeta, correspondía a un plan. Sí, Todo eso correspondía a un plan. Esa era la envoltura del regalo. sí. Que la gente diga, wow, ese tipo se monta de verdad. Wow, porque en ese mundo No, y eso era algo que eso era, mi hermano, eso te No, daba ese- hasta perfil en ese te da contexto. estatus, Que te da te dé estatus estatus. ahí, sí, Correcto, en que ese cuando mundo, tú sí. llegabas a cierta fiesta,
había cierto respeto por lo que la gente veía que tú manifestabas. Sí. Oye la ignorancia, oye la ignorancia. En ese mundo eso era un estatus. Hay cosas que yo veo a la gente practicándolas y a mí me da vergüenza ajena. Que yo lo veo actualmente y yo siento vergüenza ajena. Y yo digo, Dios mío, y yo estaba tan bajo haciendo eso. Hermano, ¿por qué que esos espíritus te ridiculizan? Te desmoralizan. Moralmente tú llegas a ser nadie. A ser nadie. Tú haces el ridículo, arrastrándote en la tierra y dando un espectáculo para que la gente te vea. Como esos espíritus te ponen. La gente sabe. Sí, la sí. gente sabe, todo sucio. Andando maloliente. Para darle crédito a algo que usted no recibe un beneficio verdadero. Lo que recibes es Dios efímero. mío. Es Una momentáneo. realidad. No da paz, no da gozo, no te llena. Hay un vacío como el que sentía yo. Porque yo hacía todo eso, pero cuando llegaba a mi casa sentí el alma partida en 20. Me sentía vacío. Aplauso dentro de los amigos, pero mi habitación era otra realidad que yo vivía, queriéndome matar, queriéndome quitar la vida. Porque yo ya estaba comenzando a sentir un vacío grande. Y yo decía, pero este es el todo del hombre. Realmente no hay otra cosa. Si este es el todo del hombre, a mí no me interesa mi vida. Oye, ¿a qué nivel yo estaba llegando? Wow. No me interesa. Si este es el todo, no me interesa. Es que era muy fuerte. Muy Demasiado fuerte, mi hermano. Demasiado fuerte. Y vuelvo y te repito, ya yo estaba, mi hermano, que me estaba haciendo adicto a eso. Y ahí fue que llegué a profundizar. Que te voy a dar este tópico para seguir saltando en otros temas, que yo sé que hay otras preguntas que tú tienes ahí. Sí. Yo recuerdo que llegó un momento donde no era que yo era ateo, sino que al yo ser instruido en otros caminos, en otros andares, para mí el leer Biblia o sentarme a oír a alguien hablando de Dios, eso no estaba dentro de mis planes. Eso yo no lo veía como algo importante en el ser humano. Eso para mí era algo que se podía vivir sin Dios, porque así fue que me habían formado. Sí. Esa era mi creencia en ese entonces. Y nada, yo recuerdo como que de repente se despierta una curiosidad en mí de conocer las Escrituras. De repente, Aún siendo dominado por ese espíritu. aún siendo así, ya vi una obra que el Espíritu había comenzado a hacer. Por eso es que cuando yo predico, yo no forzo a nadie, porque quien convence es el Espíritu Santo. Yo soy así también. Yo no forzo. Todo el que me ha invitado y me invita a sus iglesias sabe que yo no hostigo a nadie, porque como predicador yo nunca tendré el poder para lograr un cambio que el Espíritu Santo no efectúe en la vida de quien yo le predico. Yo siembro y Él es que dé el crecimiento de la palabra. Sí. Mientras yo voy fluyendo, Él va convenciendo. Es así, hazlo así. Soy yo que estoy hablando aquí. No Sí. te conviene esto. O sea, Sí. yo riego y la gente viene a Cristo porque mi llamado fue así. Y ya quiero caer ahí. Yo recuerdo que yo vivía en una tercera y encontré un Nuevo Testamento y me lo llevé para la casa. Que fue la primera vez que yo tuve un encuentro, vuelvo y te repito, vive Jehová, en cuya presencia estoy, delante del cual un día me voy a presentar. Te lo digo esto por lo que te voy a decir, porque es muy fuerte, lo que yo te voy a decir ahora. Nada, eran como las 3 de la tarde y yo vivía en un tercer piso. Y nada, el Nuevo Testamento estaba ahí de los azulitos chiquitos que antes daban. Sí, sí. ¿Sabe qué? El Nuevo Testamento a veces la gente se lo entraba en los bolsillos y lo guardaba. Sí, uno Yo lo dejé en la guarda, ¿no? casa. Y cuando llego como a las 3 de la tarde, recuerdo que yo estoy así acostado boca arriba en la cama. Y cuando miro, veo el Nuevo Testamento. Y yo digo, déjame ver qué es lo que dice esto, lo voy a leer para yo ver. Y yo abrí en Apocalipsis. Abrí el Nuevo Testamento y comencé a leer Apocalipsis. Y yo recuerdo, profeta, que ahí mismo, cuando yo abrí, no leí ni 2 capítulos. Y yo recuerdo que sentí que me pusieron grilletes en las manos y se me cayó el Nuevo Testamento. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Sentí que me pusieron grilletes, eran como las 3 de la tarde y se me cayó el Nuevo Testamento. Cuando sentí que me pusieron cadena, yo sentí que era algo que iba a pasar ahí, porque ya conocía cómo se movía el mundo de las tinieblas. Sentí que me pusieron grilletes y de las paredes salió un personaje que era como de pelusa negro. Y me dijo a mí que sea la última vez que tú le pongas la mano a eso. Y me daba golpes en el pecho. ¡Pum! ¡Pum! Me daba golpes. Yo literalmente, yo quería gritar y no podía. Sentía como que el habla me la tenían trabada.
y tenía grilletes. Eso me pasó 2 veces. Me pasó ahí y luego cuidando una casa donde mi papá vivía por el cementerio. Que sea la última vez Que yo te vea leyendo y ese eso. personaje, un personaje Como de pelo, como de pelusa. Y me daba golpes en el pecho. Nunca se me va a olvidar Pero eso. no le viste el rostro. No ni tenía nada, sino rostro. Era una cosa negra. Pero negra, con pelo, y me daba en el pecho. ¡Pum! Me daba varias veces. ¡Pum! Y yo recuerdo que en una me sale el grito, y cuando me sale el grito, ahí yo me pude soltar. Y yo veía literalmente cómo eso iba moviéndose hasta traspasar las paredes. Se tiró del 3er piso y cayó donde una señora que era la propietaria o la encargada de su apartamento lavaba su ropa. Del 3er piso se tiró y ahí desapareció. Ahí fue que yo dije, Dios mío, Dios mío, ya ahora, pero oye, ahora es que esto se va a poner interesante, porque ya vamos a caer en el llamado, que entiendo que es la parte más importante. Sí, sí. Cuando llega Cristo, esa es la parte más importante, cuando llega Cristo. Esa es la que estoy esperando yo. Vamos para allá. Recuerdo que ya ahora había una persecución de esos demonios para quitarme la vida, porque si olía lo que ya el cielo estaba cocinando a mi favor. Espérate. Ya había empezado a tener interés en la Biblia. Hermano, el Espíritu Santo ya había dicho, llegó la hora de él. Llegó la hora de él. A ese hombre ya lo queremos predicando acá en el reino. Y entonces los demonios, como olían lo que Dios quería hacer, querían quitarme la vida. Querían matarme para que yo no le sirviera a Cristo. Entonces ahí era una lucha. El Espíritu defendiéndome, pero los demonios intentando matarme, aún yo siendo impío. Una lucha, una contienda por este humilde servidor, para que hoy en día yo estuviera predicando esta palabra. Y algunas cosas que recuerda que ellos hicieron para quitarte la vida. Oh, accidente. Yo recuerdo que en una ocasión, porque ya yo tenía miedo, sí. Y yo dije, yo tengo que soltar esto. Y yo recuerdo que a mí me había dicho la persona que me mandó a hacer el trabajo, el día que tú te quites eso que tú tienes amarrado en la cintura, te van a matar, va a tener problemas, no te lo quites. Y yo recuerdo que yo dije, yo voy a probar si esto es verdad. ¿Qué? Sí, y yo recuerdo que yo bajé. Y bajando ahí mimito en la esquinita, me lo quité y lo dejé. El mismo Satanás para crear ese temor psicológico en mí, también, de que no saliera. Sí. Porque eso es lo que yo quiero que usted entienda. Los demonios, para hacerme entender, sí, es verdad, tienes que quedarte aquí, porque ya yo quería soltar eso. Porque ya Dios estaba tratando conmigo. Y yo recuerdo que en la esquina de la iglesia católica, parroquia San José Obrero, ahí, bajando ahí mismo de la casa del apartamento, me lo quité y mimito vino un motor. ¡Pum! Me dio un tabla. Yo me devolví para atrás, lo busqué y me lo puse. Porque yo dije, wow. Dios, no, yo no puedo no, el esto. Temor. Ay, padre. Amor. El temor. Adelantándonos, porque yo sé que el tiempo apremia, mi hermano. Recuerdo que iba para una campaña, que ahí fue que conocí, ahí fue que Dios me marcó verdaderamente. Te dije que no era que yo era ateo, sino que tenía mis reservas, porque entendía que lo que hacía era suficiente para mí. Sí. Nada, hay una campaña. Estaba predicando un pastor, que yo digo que ese pastor para mí es especial. Si yo te digo que después de más de una década, él es de aquí de la ciudad y nunca nos hemos visto cara a cara después de eso. ¿Cómo? Pero fue la pieza clave que espérate, el pastor de la iglesia Torre Fuerte. Esa gente hacían una campaña por la economía. Increíble, el pastor de Johnny Félix. Sí, de Johnny. El pastor de Johnny Félix. Johnny Félix vive en Estados Unidos ahora, mi amigo full, que siempre hablamos. Y nace una inquietud de yo ir. Y la persona que andaba conmigo, le dije, voy a ir, pero nos vamos a poner en el último asiento. Yo no voy para adelante. Y cuando vamos caminando, yo... ¿Y tú andabas con tu resguardo y todas tus cosas? Todo. Yo reté a Dios. Reté a Dios. En mi mente, no le dije a la persona que andaba conmigo. Ni lo hablaste. Con nadie. Para que los demonios también no te... Con nadie. El peligro que líder en mi mente. Dije, si tú eres Dios verdaderamente, como yo escucho que la gente dice, a que el predicador no va donde yo estoy, me voy a poner lo último de la multitud. Y me dice lo que yo estoy diciendo en mi mente. Si tú eres Dios. Esa campaña estaba así, profeta. Y yo recuerdo que yo llego, recuesto mis pies de la pared y había tanta gente y yo me puse a lo último por allá y estaba predicando ese pastor que te acabo de mencionar, que no sé por qué no están dando esa campaña. Me gustaría que se levantaran de nuevo a dar esa campaña. Un llamado ahí a nuestro hermano. De ahí salió esta siembra. ¿Cuántas almas nacionales a nivel internacional Dios se están mío. salvando por eso que ustedes hacían? Por Lo que esa da campaña resultado que se hace. no se cambia. Dios mío. Y yo recuerdo que ellos hacían esa campaña fija ahí en la economía.
Y nada, yo me quedo ahí, eso está lleno de gente y yo me siento como tan aburrido porque no le encuentro sentido en ese entonces como ahora, Sí. que uno es apasionado con esto. Y nada, el hombre está fluyendo. Yo lo digo ahora, pues ya conozco el lenguaje. Sí. En ese tiempo yo lo que decía, un espectáculo, la gente lo que están haciendo bulla, hombre. Sí. No debí ni venir, decía yo en mi mente. ¿A qué vine? Nada, el hombre termina de predicar y dice, con esto concluyo. Y yo volví, miré al cielo, dije, ve, si tú existieras, el predicador hubiera venido donde yo estoy. Mi hermano, mira. Mi hermano, mira. Agárrate para lo que Dios yo te voy a decir mío, ahora. padre. Agárrate. Varón, agárrate para lo que te voy a decir ahora. El hombre estaba bajando de la tarima. Cuando estaba bajando de la tarima, se devuelve y dice, siento por el Espíritu seguir ministrando. Cuando ese hombre dijo la palabra, mi hermano, siento por el Espíritu seguir ministrando, a mí se me metió una tembladera en la rodilla, mira. Yo, mi hermano, yo temblaba y yo me agarré, digo, Dios mío, pero yo me siento, y mira, varón, yo te estoy diciendo, yo siento a Dios, Dios mi mío, hermano. yo siento la presencia. Yo siento a Dios porque siento como que me estoy trasladando a esa escena. A ese momento. Yo siento al Señor. Y yo recuerdo que yo temblaba. Todo mi interior estaba temblando. Y Él solo dijo, siento por el Espíritu. Seguí ministrando. Cuando ese hombre agarró el micrófono, se tiró de la tarima. ¡Pum! Y dijo, ábranme un camino ahí. Cuando ese hombre dijo, mi hermano, mire, yo quería que la tierra me yo tenía un miedo, mi hermano. Comencé a sudar frío. Y ese hombre comenzó a correr entre tantas multitudes. Y cuando yo vi que limpio, y yo miré para atrás lo que estaba en la pared, me puso la mano en el pecho y me dijo, yo soy Jehová, yo soy Dios, a quien tú... Varón, yo me caí para el piso. El espectáculo de la noche. Se manifestó lo que me estaba atando en ese entonces. Dios Y mío, eso fue Padre, un yo siento la tatu. presencia Mi hermano, del Señor. hay gente que no cree en Oh, el poder gloria de a Dios. Dios. Esto no es emoción. Santo. El poder de Dios es real. Dios liberta. Él es real. Mira, Dios cayó, cambia. ha caído el Espíritu Santo. Mi hermano, yo de siento manera algo fuerte demasiado aquí. poderoso y eso se convirtió en un tatuaje en mi alma. Que así como te dije al principio de la entrevista, que mi niñez fue interrumpida, mi adolescencia fue interrumpida, ahora había una segunda interrupción, pero por el Espíritu Santo. Ya yo me acostaba, me veía predicando, me veía en campaña ministrando. Y yo decía, me estoy volviendo loco, porque estoy en este mundo, todavía sigo en el gagá. Y Todavía seguía. Pero mi hermano, no acepté a Dios, que no acepté a Cristo en esta noche, en esa noche. No lo acepté. Barrieron, fue un espectáculo, barrieron la campaña conmigo. Ay, ¿Quién? Padre amado. Barrieron conmigo. Por quien respeté al creador de toda la existencia. Los retaste. Dios se respeta. Ay. Dios se respeta. Mire, tenga mucho cuidado. ¿Cómo usted se va a referir a Dios? Usted que le gusta burlarse cuando ve gente, tenga cuidado. Que el mismo Dios que da maná también tira piedras. Si no, pregúntale a los de Jai en la pelea de Josué. Sí. Que dice que fueron más los que murieron por la piedra Por de la Dios piedra. que los que murieron por la espada de Josué. En fin, eso me marcó. Y ya ahí, ya yo como que dije, comencé a perder como el interés en esas cosas. Y un día yo recuerdo que el Señor me mostró que yo me iba a matar en un accidente. Que ahí fue el testimonio que tuviste. Sí. Dios me mostró que yo me iba a matar en un accidente. Yo recuerdo que yo llegué de noche y me acosté. Cuando apagaron las luces, mi casa se llenó de insectos que volaban de manera repentina. De manera repentina. Y yo recuerdo que yo me arropé, pero podía verlo todo. Muchos insectos sobrevolando sobre la casa, cucarachas, de todo tipo de insectos que tú te puedas imaginar. Y yo recuerdo que cuando hice así desperté, aparecí en la calle las mellizas que llevan al cementerio de Santa Fe. Sí. Y yo veía ese gran entierro y lo veía a distancia. Yo estaba parado como mirando para acá y el entierro iba subiendo. Iba allá, sí. Y yo recuerdo que yo veía a toda mi familia y yo dije, ven acá. Veía a mi mamá recostada en el carro fúnebre y yo dije, pero ¿dónde yo estoy? Veía a todos mis hermanos, mucha gente que yo conozco, que lo veía llorando. Y yo decía, pero ¿dónde yo estoy? Porque yo no me veo. ¿Dónde yo estoy? Yo veo toda mi familia que viene en el entierro, pero yo no me veo. Y yo recuerdo que cuando el entierro se acercó como donde yo estaba, casi a entrar para dentro del cementerio, yo recuerdo que yo bajé la cabeza, miré mis manos y dije, yo estoy aquí. Cuando yo dije, yo estoy aquí, que volví a levantar la cabeza, el cristal de la caja, a quien estaban enterrando era a mí.
Y yo recuerdo que aparecí dentro del ataúd. Y yo recuerdo que yo intentaba moverme. Y yo nada más decía, Dios mío, pero me morí sin Cristo. Me morí sin Cristo. Pero mira lo que recordaste ahí. Mi hermano, porque Cristo fue que tú recordaste que ese momento. ahí yo no me acordé del pañuelo, porque es que ellos saben quién es que salva. Aún lo que les sirve, ellos saben dónde está la transformación. Ellos saben quién es que liberta. Ellos saben de quién es el poder. Ellos saben quién creó los cielos y quién creó la tierra. Ellos saben quién es Dios. En ese entonces yo no clamé al misterio, dije, Dios mío, me morí sin ti. Y yo recuerdo que cuando miré a los lados había un cuerpo seco que compartía la misma caja que yo donde yo estaba, el mismo ataúd. Y yo me asusté, un cuerpo seco. Y yo recuerdo que yo sentí todo. Llegamos al cementerio, hay una hermana mía que se llama Yajaira, y yo veía cuando ella me tiraba tierra en el cristal. Me tiraba tierra en el cristal y yo le decía, sácame. Yo estaba allá adentro, me tiraban tierra, ni siquiera me enterraron en un panteón en la tierra. Y yo vi cuando me estaban bajando. Y yo le decía, sáquenme que yo voy a hablar. Mi hermano, fue un momento de desesperación que te digo esto y siento... Eso es fuerte. Me quebranta fuerte. Porque yo experimenté lo que se siente morir y volver a la vida. Que Dios te saque, te traiga desde la muerte a la vida. Y yo recuerdo que yo sentía cuando me estaban bajando. Y a medida que me iban bajando, la luz se iba perdiendo. Y todo lo que yo veía era oscuridad. Oscuridad. Veía a mi familia allá lejos. Y el calor de la profundidad de la tierra. Comenzaba a sentirlo. Y yo dije, Dios mío, porque yo sentía todo en carne propia. Y veía cómo me tiraban tierra encima del cristal. Veía cómo me tiraban tierra y yo allá adentro, dentro del ataúd. Y yo recuerdo que cuando dejé de ver que me tiraban la tierra, aparecí en un lugar oscuro y yo me veía llorando. Y fue ahí donde yo vi una luz que resplandeció en medio de esa oscuridad. Y me dijo, te voy a dar una oportunidad. Y te voy a hacer un predicador de mi palabra. ¡Santo! Yo siento a Dios aquí. Yo siento la gloria, Bendito siento sea la el Dios presencia del Señor. todopoderoso. Bendito Pero sea su muy nombre fuerte. para siempre. Oh Padre, gracias. Bendito sea su nombre. Nunca se me va a Toda olvidar ese gloria día. tuya, Jesús. Nunca, donde Dios con ojo de amor y misericordia me miró, a pesar de, sin importar lo que yo hacía, sin importar cuántos años practiqué el ocultismo y le había dado la espalda, su mano de misericordia se extendió. Y yo recuerdo que cuando yo me levanté y volví en sí, ya Dios me había mostrado hasta cómo yo me iba a matar en un accidente. Todo fue una película completa. Cuando yo me levanto, oye esto, todavía veo lo que veo y pienso ir a la fiesta que era donde yo me iba a matar en el accidente. Y ahí fue que vino la interrupción directa. Y Dios dijo, la última oportunidad que tú tienes. Voy yo, el Espíritu Santo de manera personal, no a través de un predicador, visitó mi casa. Y yo recuerdo que yo me iba. Y cuando yo vi la ropa que estaba en la cama para yo ponérmela, era la misma ropa que yo tenía en el ataúd. Y yo me asombré. Y era ahí donde mi mano William, un cuerpo decompuesto. Ya no era una visión, era algo literal. En la habitación tú oliste tu a un cuerpo decompuesto, podrido ya. Muerte, porque me asombré, muerto mi hermano, muerto, me quedaban minutos de vida. Y yo me asombré porque vi la ropa y dije, pero esa era la ropa que yo tenía. Cuando hice, ahí fue que me asusté, dije, Dios mío, pero es algo real. Era. Y comencé a llorar. Y escuché una voz que me dijo, desamárrate el resguardo y vas a ver la diferencia. Ahí fue cuando por segunda vez me quité lo que yo te dije que me quité, que tenía miedo de quitarme. Por esa voz imponente que me hablaba. Una voz como trompeta. Y yo recuerdo que cuando yo me lo quité, en la habitación, todo eso, cuando yo me lo desamarré, yo vivía en un segundo piso ya, aquí en la 30 de marzo. Sí. En la cuartería de Francis. Francis sabe que va a ver esta entrevista de su papá. Cuando yo me quité el resguardo, profeta, se metió un viento por la ventana que levantaba las cortinas y yo podía ver cómo esos demonios salían de mi cuerpo. Una liberación extrema. ¿Cómo tú lo dio veías? libertad, Sombras. saliendo de mi cuerpo. Y yo recuerdo que cuando yo volví en sí, que recuperé el control de mi memoria, con el control absoluto, yo salí corriendo. Liberación del mismo espíritu. Literalmente, nadie me impuso la mano, literalmente. Santo para que Dios se llevara la gloria de lo que hoy en día Dios está haciendo. Sí. A través de mi persona y a través de nuestro ministerio. Wow. Y yo recuerdo que donde mi mamá era que yo tenía todo lo traje, porque según el misterio que tú le servías, tenía que mandarte a hacer un traje. Exactamente, un color, los pañuelos, las cosas de yo trabajar, en fin. Yo salí llorando. Cuando salí llorando, profeta, y ya con esto aquí vamos a concluir para hacer la parte B. Sí, porque tiene un compromiso. Claro, tiene un compromiso. Cuando
Cuando salí, yo recuerdo que a quien yo encontré en el camino era una cristiana que cuando yo estaba atado y subían los espíritus inmundos, yo iba donde mi mamá, ella comenzaba a hablar lengua. Yo decía, esta flaca yo le voy a dar un estrellón, porque ella de que me ve se le mete un bi. Y era porque me veía y comenzaba a echar El aceite. Espíritu Santo. En ese entonces yo no conocía eso. Y cuando yo llegué, yo recuerdo que mi mamá gritó, corre, búscale el pañuelo para que lo amarren, se está poniendo malo. Y yo vocé, yo no me estoy poniendo malo, yo quiero a Cristo. Hoy mi vida va. Mi hermano, todo el que estaba ahí comenzó a llorar. Todo el que estaba ahí comenzó a llorar. Una gloria. Todo el que estaba ahí comenzó Dios a llorar. mío, Padre. ¿Y a quién encontré para que orara por mí? La misma muchacha que yo decía, La flaca que le iba a dar un estrellón por estar hablando lengua y echando aceite. Y así Joel Castro conoció al Señor. Y lo demás está en las redes sociales y la gente que ha visto lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de mi persona. Oh, gloria a Dios. Mire, usted ha estado bien sazonado. Desde que comenzó, ha estado sazonado primeramente por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si usted supiera lo que se siente aquí, mire, yo siento la presencia del Señor. Desde que comenzó el ministro, yo siento la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y esto ha sido algo muy lindo lo que hemos experimentado en esta preciosa tarde. Y agradezco que el ministro Joel Castro haya venido y haya compartido con esta audiencia linda. Te agradezco, mi hermano. Amén. Gracias Dios te por bendiga, aceptar más. la invitación. Amén. Pero, vamos a coordinar otra. No, porque esto apenas comenzó. hay unos comenzó. pollinos que hay que desatarlos. Sí, y hay unos temas, hay una pregunta, Sí. unos temas que quiero hacerle. Entonces, porque hay muchas cosas que están sucediendo en las redes que necesita Claro. una intervención Intraeclesiásticamente también. de la palabra del Señor. Claro. Entonces, claro. mi gente, ha sido hasta este momento. Mi hermano Joel, con mi audiencia, la audiencia que ve nuestro contenido, comparta sus redes sociales. Bueno, me pueden buscar como evangelista Joel Castro, todas mis redes se llaman así. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Mi nombre es algo peculiar porque no se escribe con J, No, sino con doble L, como con se doble escribe L. lluvia. Joel con doble L, 2L, L, O, E-L, Joel Castro. Así nos pueden buscar para que sean bendecidos con las cosas que el Señor está haciendo a través de nosotros y palabras finales. A esa persona que está atada ahí, tú tienes algo de más excelencia. Amén. Dios tiene mesa de príncipe preparado para ti. Tú no eres un caballo, como le llaman esos espíritus inmundos. Así a esa mismo. gente de que tú eres mi caballo. Usted no es ningún caballo. Usted es un hombre por quien Cristo murió y pagó un precio bien alto por usted. Amén. Y Dios lo ama con amor eterno y quiere hacer cosas grandes con usted. Usted no se imagina. Yo nunca me imaginé estar viviendo la temporada que estoy viviendo. Y como Dios me tiene ahora, porque Dios es fiel. Amén. Y el que invita saca la cartera y paga. Que Amén. Dios te bendiga y que la paz del Eterno sea sobre ti. Hasta una nueva entrega. La paz de Dios esté con todos.